Juan, capítulo 1. Y vamos a mirar los versos 1 al 18 en esta ocasión. Y déjenme quizás para indicarles cuál es el propósito del por qué Juan escribió este evangelio. Déjenme leerles el último, mejor dicho, uno de los últimos versículos del evangelio de Juan, donde este hombre dice, en el capítulo 20, para ser más preciso, verso 31, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Y entonces sí, verso 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, además, era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, bendita sea tu palabra. Te rogamos que la administres por favor a nuestro corazón y que podamos salir en esta ocasión bendecidos profundamente, Señor, por el consejo tuyo. Gracias por Jesucristo, el Verbo que se hizo carne y dio la vida por nosotros. A su gloria y a ti también, Padre nuestro. En el nombre de Cristo Jesús elevamos esta oración. Amén. Voy a hablar de gracia, lo que llamo gracia eficaz o favor efectivo, también le podemos llamar a esto. Dentro de lo que se conoce como el sector o los fueros calvinistas, que es una corriente teológica, se le llama a esto la gracia irresistible. Y por supuesto, este tema y la forma en que se ha encabezado ese tema como gracia irresistible ha generado una gran polémica en el pueblo cristiano hasta el día de hoy. Y pienso que en algunos casos me parece que se está, se está empeorando el debate en torno a este tema. Los que son de orientación un poquito más arminiana, que generalmente embolsa a personas que pertenecen al adventismo, o wesleyanos le llaman, o pentecostales, y todo este movimiento de reforma apostólica, tiene la inclinación hacia esta escuela que llamamos arminiana. Aunque vamos a ser honestos, hoy esta escuela arminiana, como algunos calvinistas, también se han ido a extremos y hoy dentro de lo que se llama arminianismo también hay
un movimiento de exageración, algo que se está yendo al extremo, se está perdiendo el control de los principios arminianos. Y cuando digo arminianos me estoy refiriendo al arminianismo histórico, ¿no es cierto? Aquellos conceptos que, en fin, promulgaron un tal Arminio, que ahora no voy a darles una lección de historia, y luego aquellos que fueron partidarios de sus enseñanzas. En un sentido, y acá quiero usar mucha discreción, pero en un sentido, ambas corrientes teológicas están poniendo el dedo sobre una verdad. Es decir, que el hombre, en un sentido, resiste la gracia de Dios. Puede resistir la gracia de Dios. Acá los arminianos me van a dar un aplauso. Pero cuidado, no tan rápido. Porque es verdad que el Evangelio es dado por pura gracia, es la pura gracia de Dios dándonos una buena noticia para arreglar el problema que planteó el apóstol Pablo, que es la inhabilidad del hombre de buscarlo. Y eso ya lo enlistamos en las predicaciones. Es decir, el hombre está tan perdido, está tan corrompido, tan afectado por la caída, que es inhábil por sí solo, contrariamente a los que nos dicen algunos arminianos, y otra vez no quiero empezar a tirar garrotes, esa no es mi intención, de que sí el hombre tiene cierta habilidad para buscar a Dios mediante el ejercicio del libre albedrío. Pero, en fin, encuentro muy dificultoso congeniar ese concepto con las palabras de Pablo cuando dice no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad que nos plantea el apóstol San Pablo. Así que, en fin, nosotros predicamos el Evangelio y la reacción que encontramos es totalmente negativa. Tal es así que cuando salimos a evangelizar, ¿no es cierto? Aquí salimos en la ciudad de Toronto por las calles y a veces compartimos el Evangelio con la gente, y en la mayoría de los casos lo que encontramos es una resistencia, un rechazo a la predicación de la palabra de Dios. Así que la inclinación del hombre es eso, rechazar definitivamente la gracia de Dios en Cristo Jesús. A través de la predicación existe, sí, ese ejercicio de la voluntad humana diciendo no quiero saber absolutamente nada con el Evangelio, no quiero saber nada con Dios, no lo necesito, no necesito a Cristo y todo lo demás. En el verso 17, noten ustedes que dice que la gracia, en la segunda parte, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero lógico, después miramos en el verso 10 que dice, Él en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en el verso 11, refiriéndose a los judíos, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto está amparado, lo que dice Juan en la introducción, con lo que va a desarrollar después el conflicto o el choque que había entre los líderes religiosos y algunos del pueblo contra la predicación y la obra del Señor Jesucristo. Magnífico, por ese lado entonces tenemos que algunos sí, o los hombres resisten la gracia de Dios. Pero por el otro lado, y acá es donde tenemos que tratar de meternos un poquito más adentro del debate, es que Dios obra en el corazón de ese hombre que resiste, ese hombre que Pablo dice está muerto espiritualmente, ese hombre que francamente no busca a Dios, no le interesa, lo que le interesa son otras cosas de este mundo, de esta vida, pero no las cosas del otro mundo o de la otra vida. Entonces, Dios obra en el corazón y lo que hace es, a más de ese llamado externo que se hace a través de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo dijo que el creer viene por el oír de la palabra de Dios. Hay también, y es necesario, un llamado interno de ese hombre, algo que hace Dios en el corazón de ese hombre, no que hace el hombre independientemente de Dios, y que lo lleva entonces a ese hombre a aceptar lo que Él le ofrece. Y ese llamado interno es irresistible. Es el llamado que el hombre no puede hacer nada. Y saben una cosa, ya voy a volver a esto, pero las experiencias cuando nos acercamos a Cristo y lo aceptamos como Salvador testifica de esto. Cuando alguien un día nos habló de Jesucristo, dígame si esto no es verdad, algo estaba pasando con nosotros. Es decir, momentos antes de que nos presentaran el Evangelio, nosotros no queríamos saber nada con Dios. Estábamos en nuestro mundo,
Vivíamos como vive cualquier persona desinteresada de las cosas del cielo. Y si por casualidad teníamos algún interés en el cielo, era nuestro cielo, nuestra concepción del cielo, de Dios y de todos los demás. Pero cuando alguien nos empezó a hablar de Cristo, que murió por nosotros y nos habló de su amor, de su compasión, de su sacrificio, en ese momento empezamos a sentir algo distinto. No lo podemos explicar, pero algo estaba sucediendo allí adentro, a tal punto que cuando la persona nos pregunta, ¿quieres aceptar a Cristo?, no pudimos resistir. No pudimos rechazar esa oferta. Todo nuestro ser, todo nuestro corazón quedó totalmente saturado del amor, de la compasión. Y eso no fue un acto de nuestra voluntad. La voluntad vino en acción después que sucedió ese algo. Así que es cierto que el hombre resiste la predicación del Evangelio. La gracia, como dice acá en el verso 17, vino por Jesucristo. Pero ese asunto difícil de explicar que sucedió con nosotros cuando nos hablaron de Cristo, eso es lo que no pudimos resistir. Y eso es algo que Dios hizo en el corazón del individuo. A eso yo le llamo esa gracia favorable o esa gracia espectacular, esa gracia o favor divino o eficaz que actuó en cada uno de nosotros. Yo pienso que uno de los eventos históricos que llaman la atención y que nos sirven para ejemplificar el poder de Dios en acción sin la intervención humana, la tenemos en la resurrección de Lázaro. Ya tocamos esto. Lázaro, cuando el Señor le habló, ya estaba muerto, 4 días. Lázaro no se sentó, estando muerto, y ponerse a evaluar, bueno, a ver, Cristo acá me está invitando a salir de la tumba entero, y que bueno, ¿qué hago? ¿Le hago caso? ¿No le hago caso? ¿Me conviene? ¿Me quedo acá? ¿Estoy más cómodo aquí adentro que afuera? Allá tengo que pagar impuestos, mantener a la familia, mejor me quedo acá. No, en ningún momento existió la posibilidad de que Lázaro pudiese tomar una decisión de aceptar o no aceptar el llamado de Jesús afuera. Dios tuvo que actuar en una forma sobrenatural para hacer algo que para Lázaro ya es imposible. El poder de Dios fue eficaz en ese momento para restaurar a ese muerto, levantarlo de los muertos y entonces salir en obediencia al llamado de Jesucristo. Jesús acá no nos está contando, mejor dicho, Juan, pero Jesús no hizo este milagro simplemente para mostrarnos, hacer un espectáculo circense de su poder, sino para mostrarnos cómo la operación de la soberanía y el poder de Dios actúa en una forma unilateral, independientemente de la voluntad del individuo. Claro, esto crea serios problemas en nuestra mente porque nuestra tendencia es pensar que sí, yo hago algo, pero en realidad la Escritura nos dice que es Dios el que hace todo el trabajo. A eso me refiero con la gracia eficaz de Dios, lo que algunos calvinistas, por supuesto, le llaman la gracia irresistible. Que muchas veces, desgraciadamente, por no querer sentarse los grupos, no se entienden, se dicen de todos un bando al otro, pero deberíamos, creo yo, sentarnos los dos grupos y dejar que la Biblia nos hable y no las filosofías humanas, tratando de defender un punto de vista que es indefendible. Ahora bien, a esto es lo que yo le llamo la gracia eficaz. En este caso, la voluntad del hombre, pecador, perdido, que antes de escuchar el Evangelio lo resistía, ahora en cambio, cuando escucha el Evangelio, lo que hace es entregar completamente su corazón, pero lo hace por la operación de Dios, cambiando a esta persona. Y lo hace a través de la intervención del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Así que ese hombre ya no hace su voluntad, porque hace unos minutos atrás hacía su voluntad diciendo, no me interesa, no me hablen del Evangelio. Esa era su voluntad. A eso está habituado el hombre, pero repentinamente cambia ese hábito voluntario de resistir y de repente entonces cae a los pies de aquella bendita cruz. Y es justamente entonces por esa operación de Dios a través del Espíritu Santo cambiando la naturaleza de ese individuo. Y entonces ahora sí puede extender su mano y decir, ahora sí, Señor, yo acepto ese sacrificio, ese regalo de tu gracia para la salvación, para tratar con el problema
forense de mi pecado. Así que esa voluntad de Dios en acción no puede ser resistida. Es el poder de Dios en una persona que antes actuaba totalmente opuesto a esa voluntad salvífica de Dios. Vamos a mover esto un poquito, a ver, para que nos entendamos. Vamos a movernos del plano personal al histórico, al plano general. Porque a veces, otra vez, vamos a seguir con esta interrogante, ¿no? ¿Cómo es posible que cuando yo me entrego a Cristo no actúo mi voluntad, sino la voluntad de Dios? El hombre, a través de la historia, sabemos bien y está registrado que el hombre siempre resistió la voluntad de Dios. ¿Es así o no? Es obstinado, caprichoso, como dice Pablo, va para el otro lado. Dios dice, vayan por acá, y el hombre escoge la otra dirección. Es idólatra, es perverso, es mentiroso, en fin, todos los malos hábitos que son causa de ese pecado que manchó la naturaleza humana. Y esa imagen del hombre, esa imagen de Dios quedó empañada por esa naturaleza pecaminosa. Sin embargo, a pesar de que el hombre a través de la historia lo vemos hacer a sus caprichos su voluntad, notamos también que la Biblia nos muestra, y vuelvo a repetir y enfatizo esto, es cierto que los hombres hicieron ejercicio de su voluntad, pero usted va a encontrar a través de toda la Biblia, y esto sucedió también en el cielo, porque se rebelaron una punta de ángeles con Dios, se rebelaron contra Dios, debo decir. Notamos entonces que, sin embargo, en todo el proceso de la redención, la historia completa que se desarrolla y envuelve a los hombres, es Dios quien manda, es la voluntad de Dios la que se está llevando a cabo. Y esto es uno de los grandes problemas que veo en la teología contemporánea cuando se discute este tema. Sí, se ve que el hombre toma decisiones, Dios le dice al hombre, mire, acá está la maldición y aquí está la bendición, tú decides. Y el hombre dice, bueno, quiero esto o aquello. Pero en última instancia, si nos levantamos un poco, observamos que aunque los hombres hacen ejercicio responsable o irresponsable de su voluntad, sin embargo se hace exclusivamente, soberanamente, la voluntad de Dios y nada más que la voluntad de Dios. En ningún lugar de la Biblia vamos a encontrar que la voluntad de Dios es frustrada por el ejercicio de la voluntad humana. Los ángeles, que son superiores a nosotros, pero por lejos, en poder, en sabiduría y en un montón de cosas, no se salen con la suya. Son caprichosos y potentes para hacer un montón de cosas que nosotros no podemos, y sin embargo están sujetos a la voluntad de Dios. El libro de Job es un caso elocuente, ¿no? Ahí nos dice que los ángeles salen por todo el mundo a hacer su administración, y por ahí va el diablo. Entonces todos tienen que presentarse ante todo a dar cuentas a Dios. Así que fíjense que ante todo ahí notamos algo interesante. El diablo no tiene ninguna intención de hacer la voluntad de Dios, va por todo el mundo, pero eventualmente tiene que venir y caer de rodillas a dar cuenta qué es lo que estuvo haciendo. Y Dios le dice, ¿dónde anduviste? ¿Qué estuviste haciendo en tus andanzas? El diablo tiene un diálogo con el Señor, dando cuenta de su mayordomía, en fin, y de última terminamos que está sediento por dañar a Job y su prestigio. Y en un sentido, no está interesado en Job, sino en la honra de Dios, porque lo que quiere es deshonrar a ese Dios, diciendo, tú eres un Dios que eres un oportunista, tú le estás dando bendición a este hombre para que comprar su bendición, comprar su alabanza. Está atacando a Dios y su carácter. Y Dios le dice, bueno, ve y toca a ese hombre. Y solamente hizo lo que Dios quiso que haga. Sin duda que el diablo quiso reventar a Job. No simplemente tocarle sus bienes y enfermarlo, sino mandarlo al otro mundo. Dios le dijo, no toque su vida. Y aunque él dice, un homicida desde el principio, no pudo tocar a Job. La voluntad del diablo no sobrepasa la voluntad de su Dios. En el libro de Apocalipsis tenemos pero una cantidad de información acerca de cómo se van a desenlazar los tiempos de la historia futura. Y si bien es cierto que hay fuerzas que entran en acción y toman decisiones, es decir, los hombres y las criaturas que entran en la escena del mundo en ese momento, el anticristo, el falso profeta, el dragón, si bien es cierto que ejercitan su voluntad, esa voluntad todavía y con todo está sujeta y subordinada sin ningún tipo de opción a la voluntad de Dios, y se va a cumplir los propósitos divinos.
nos guste o no nos guste. Esa es la teología de toda la Biblia acerca de la voluntad de las criaturas y la voluntad de Dios. Por eso es que esto es el consuelo de nosotros los creyentes, cuando creemos que toda rodilla se doblará delante de ese Señor. Eso es lo que nos dijo el apóstol San Pablo en el capítulo 14 del libro de Romanos, por allá en el verso 11, y también repite el mismo asunto en Filipenses capítulo 12. ¿Recuerdan ustedes que dice, delante de mí se doblará toda rodilla? Ahora, claro, vamos a ser justos con la exégesis. Alguno más avisado en este tema va a decir, bueno, pero pastor, ¿sabe qué? Escúcheme, tenga en cuenta que, bueno, Pablo, lo que está ahí en el capítulo ese de Romanos, está hablando de la, ¿cómo se llama? Están compareciendo los cristianos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de su mayordomía y ese tipo de cosas. Está bien, tiene razón. Pero sin embargo, Pablo, cuando cita ese pasaje, en el verso 11, está citando un pasaje de Isaías que apunta a la realidad de un mundo idólatra. Y entonces Dios le habla al pueblo y a todo el mundo que a pesar de la idolatría que ha impregnado la sociedad humana, dice, eventualmente toda rodilla, y ahí envuelve a los judíos y a todo el mundo, toda rodilla se doblará ante mí, dice Dios. Eso está tomado, o sea que la declaración que hace el apóstol Pablo no es inventiva suya para enfatizar un punto, sino que está citando, dice, la palabra de Dios dice en ese versículo 11. Muchos citan, y los invito a que me sigan un poquito, vamos a ver algunos pasajes bíblicos para esto. Váyanse a Isaías 55. Y digo este pasaje porque muchas veces se utiliza para justificar la actividad de la voluntad del hombre, en escoger si sigo a Dios o lo dejo. La gracia resistible. 55:7 dice, dejen impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y entonces nuestros amigos nos dicen, bueno, ahí está. Ahí Dios está dando una opción y es al hombre al que se lo deja con la libertad de escoger qué hace. ¿Acepta lo que Dios, la invitación de Dios, o la rechaza? Y es cierto que esto está respaldado por los versículos anteriores. Desde el verso 1 en adelante dice, vengan a las aguas. El que no tiene dinero, venga, compre y coma, dice. Venid, comprad sin dinero. Verso 3 dice, venid a mí y vivirá vuestra alma. Y de luego, en fin, todo el versículo del 1 al 7, lo que tenemos es esta invitación a aceptar el regalo, la gracia de Dios, porque esto es por pura gracia. El hombre es el que decide. Claro, si paramos ahí, si leemos esos 7 versículos, tenemos que decir, sí, Señor, tiene razón. Acá lo que se está diciendo en esta porción es que se le da al hombre, no depende de Dios, sino del hombre, de escoger si acepta la gracia de Dios. Bárbaro. Pero acá es donde caemos en un problema que acuso constantemente, y es que nosotros lo que hacemos es sacar una interpretación de medio camino. Es decir, leemos los primeros 7 versículos y decimos, se dan cuenta que la Biblia ofrece una invitación y usted, hermano, hermana, usted es el que escoge. No, bueno, pero a ver, está bien, los primeros 7 versículos dan esa idea, pero hay que seguir leyendo porque no terminó el texto ahí. Tenemos que tratar de observar hacia dónde nos está llevando el texto, porque es cierto, yo paro ahí en el versículo 7 y puedo establecer un sermón acerca de la voluntad humana que escoge aceptar o rechazar la gracia de Dios o la invitación de Dios. Y puedo decir, amén, tienen razón, porque está ahí en la Biblia. Pero resulta que está diciendo algo más el profeta, que va a aclarar esos primeros 7 versículos y que nos van a responder a por qué la persona tiene esa capacidad de volverse ahora a Dios, cuando antes de la invitación lo que hizo fue ir en dirección contraria a Dios. Porque si hubiesen estado con Dios, no hubiese ha habido necesidad de invitarlos a volver a Él. Así que la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios ahora hace esta invitación y estos hombres estaban habituados a ir en una dirección y ahora repentinamente deciden cambiar? Bueno, para poder responder a eso, a responder cómo es que estos hombres vuelven, hay que seguir leyendo el texto.
Porque si enseñamos los versos 1 al 7 y llegamos a esa conclusión que mencioné, estamos explicando mal las Escrituras. Después de mencionar, fíjense ustedes, que existe una distancia infinita, ¿no es cierto?, entre el hombre y Dios en el verso 8. Ahí miren sus Biblias. Y el verso 9 también. Habla de los pensamientos y los caminos y la distancia que separa entre ambos. Entonces va a ser una comparación del poder eficaz de la palabra de Dios para transformar las cosas y transformar al hombre. Y que en última instancia se haga no la voluntad del hombre tomando la decisión de seguirlo o rechazar la gracia, sino que en última instancia se haga lo que Dios quiere, no lo que el hombre quiere. Versos 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Se dan cuenta que agarra otra dirección ahora lo que dicen los primeros versículos? La lluvia desciende de lo alto y entonces por la acción de esa lluvia la semilla puede germinar. Si no hay agua, la semilla no puede hacer nada, se muere. No tiene ninguna actividad. Pero entonces cuando cae la lluvia de arriba, es que entonces es germinada esa semilla y empieza a producir, ¿no es cierto? Y alimenta todos las necesidades básicas o alimenticias de la gente. Y entonces aquí apunta, si Dios no está interesado en darnos una clase de agricultura o de meteorología, sino que nos está hablando del poder y la función de la palabra de Dios. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Desciende de arriba como la lluvia, de la presencia de Dios, pero dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ahora, eso que dice allí nos ayuda a entender los primeros 7 versículos. Cuando Dios dice, vengan y compren de mí sin dinero. Dios está hablando. Y lo que va a hacer esta gente mediante la predicación de los primeros versículos no es lo que la gente quiere, es lo que yo quiero, dice Dios. Mi palabra hará lo que yo quiero. Y no solamente eso, pero dice, y será prosperada en aquello para que la envié. Va a ser la palabra el solo propósito por el cual fue enviada. Y entonces verso 12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. No dice, con paz se volverán ustedes. Ustedes van a ser vueltos. O sea que lo que estamos observando, si miramos todo el texto con justicia como se debe estudiar la Biblia, nos damos cuenta entonces que si agarramos los primeros 7 versículos y adjudicamos a la Escritura una enseñanza que justifica la decisión del hombre, estamos fallando en la interpretación, porque lo que está diciendo es que es Dios el autor del cambio. Si el hombre vuelve a Dios, es porque la palabra de Dios está obrando en ese corazón y está haciendo lo que Dios quiere. La voluntad de Dios. Y entonces el hombre responde regresando a ese Dios. Ezequiel capítulo 36 es otro pasaje muy interesante. Váyanse a ver, Ezequiel capítulo 36. Acá también tenemos un caso muy interesante acerca de la historia de Israel. Está hablando de la restauración del pueblo después de haber estado descarrilados completamente. Y entonces el pueblo había escogido mal, hizo un ejercicio de su voluntad, rechazó la gracia de Dios. Pero el hombre hace un cambio. Y ahora lo vamos a ver. Hace un cambio notable. Es decir, que primero rechazan a Dios, se entregaron a la idolatría, una vida espiritual pero lamentable. Y de repente esta gente cambia y por eso de ahí sale un remanente que Dios se ha conservado a través de la historia. Pero la pregunta es, ¿cómo cambió el hombre? ¿Qué es lo que llevó al hombre a pegar la vuelta? Si es la voluntad del hombre que estuvo resistiendo la gracia, ahora que este hombre responde a Dios, ¿qué es lo que lo motivó a ese cambio?
Noten ustedes en los versículos 21 y 22, por ejemplo, dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi nombre, de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y entonces dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Verso 24 dice: y yo os tomaré de las naciones. Dice verso 25: esparciré sobre vosotros aguas limpias y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. No dice que se van a limpiar, van a ser limpiados, van a ser lavados por Dios. No es un acto de la voluntad del hombre, sino que es un acto soberano de la gracia de Dios. Bueno, pero ¿cómo va a ser Dios este asunto? Eso es lo que me interesa. ¿Cómo es que este individuo que antes estaba manchado, ahora es limpiado? Es decir, que antes profanaba el nombre de Dios entre las naciones y ahora resulta que glorifica a Dios. ¿Qué es lo que lo hizo cambiar? Bueno, sigue leyendo. Dice verso 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. Noten qué tremendo que es esto. El pueblo de Israel lo que hizo fue estirar los estatutos por la ventana. Ese hombre está haciendo lo que hace el hombre habituado al pecado. No hay nada que se pueda hacer con ese hombre desde el punto de vista humano. Y entonces Dios lo que hace es tener compasión de ese individuo y dice: tú no puedes hacer nada, ya tuviste el tiempo para mostrar que puedes. Y la voluntad del hombre lo único que hace es rechazar la gracia de Dios. Y entonces lo que hace Dios es meterse en el asunto y decir: yo tengo que cambiar a este hombre. Él no se puede cambiar a sí mismo, no puede. Es más, no es el hombre el que dice: yo quiero, Señor, acepto tu gracia, acepto tu vestimenta, acepto tu espíritu. Dios dice: yo te lo doy, yo lo hago, es mi iniciativa, es mi soberanía, es mi poder, y es la única manera posible de cambiar a ese individuo terco, obstinado, porque está muerto en delitos y pecados. Y entonces Dios actúa. Y luego dice este hombre allí en el versículo 27: y haré que andéis en mis estatutos. Esto lo voy a explayar un poquito más la semana que viene con Filipenses, cuando dice que es Dios el que produce el querer y el hacer. Hay algo que hace Dios, y yo pienso que es todo, no algo todo. Algo que el hombre no puede hacer, y es cambiar la dirección en la que va y dirigirse hacia Dios. Pablo dijo: no hay quien busque a Dios. No es usted haciendo de repente un cambio de decisión. Hoy yo no creo en Dios y ahora sí creo en Dios de repente. No, es Dios en su gracia eficaz, trabajando en su corazón, que le hizo cambiar y entonces ir hacia la cruz. Primera de Juan capítulo 5 es otro pasaje muy interesante, que a veces se interpreta mal, porque se lo lee mal. Dice en el capítulo 5, verso 1... dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Desgraciadamente mucha gente lee el verso de esta manera. Dice: el nacido de Dios, la persona es nacida de Dios porque cree en Jesús. Si tú crees en Jesucristo, nacerás de nuevo. ¿No es cierto? Eso es usualmente como se entiende el asunto. La dinámica es: le hablamos del Evangelio, la persona acepta a Jesucristo y entonces Dios lo salva. O sea que la salvación depende de tu decisión. Suena bien, aparentemente, y desde el punto de vista lógico, así es como funciona la cosa. Pero, otra vez, el tema es que estamos leyendo mal a Juan. De primera vista sí, parece que dijese entonces, cuando dice allí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Pero acá no está hablando de una secuencia donde primero creemos y entonces Dios nos hace nacer de nuevo.
Porque una persona que no nació no puede decidir nada. Cuando un chico está en el vientre de la madre, no está diciendo, debatiendo, bueno, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? ¿Me quedo o me voy? Acá hay agua, afuera no hay nada. Acá estoy más tranquilo. Mejor me quedo acá adentro. No, eso es absurdo. El chico no tiene ninguna opción. Cuando todo el ciclo biológico cumple su función, el chico no tiene opción, no tiene ningún tipo de diálogo personal. Simplemente agarra la ruta y sale para afuera. Así es como es la cosa. No hay ningún debate, no hay ningún cavilar por parte del chico. Si hay algún retraso en el parto y todo eso, no es porque el chico está pensando allí o haciendo fuerza agarrándose de las paredes diciendo no quiero salir. No es decisión del chico. Esta frase en el original es muy interesante, la estuve observando con mucho cuidado, hice mi propia traducción, me refiero del griego, y el verbo principal, aunque nuestra traducción dice allí nacido de Dios, parece que fuese el verbo principal, en realidad en el original eso es un participio, que funciona como un gerundio en el caso nuestro. Sería habiendo nacido, mejor dicho, habiendo creído que Jesús es el Cristo. Pero el verbo principal está en la segunda parte, es decir, nacido de Dios, es nacido de Dios. Esa frase es la frase principal que lleva el verbo principal. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en gramática esto es importante. La primera frase es una frase adverbial, es un participio que está subordinado a la segunda frase. Esto los complica un poco, pero bueno, traten de acompañarme. Vale decir que lo que está diciendo Juan, la frase principal es nacido de Dios. Y la primera parte del versículo es la subordinada. Y está diciendo entonces, yo la traduje de esta manera, no es la mejor traducción, estoy haciendo una traducción literal, más que una paráfrasis, pero más o menos sería todo aquel que creyendo que Jesús es el Cristo ha sido engendrado de Dios. Esa es la idea. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Dice, el hombre cree en Jesucristo, que Jesús es el Cristo, porque ha nacido de Dios. O sea que el haber creído es el resultado de haber nacido de Dios. Así que cuando decimos para nacer de nuevo o para salvarse usted tiene que creer en Dios, lo hemos dado vuelta. La persona que cree en Dios es porque ya fue salvo en el interior. Claro, para nuestra mente no encaja, pero esa es la idea que nos da la Escritura. Dios, cuando la persona dice estoy listo para aceptar a Cristo, es porque ya Dios salvó a esa persona en el corazón. Y lo que está haciendo esta persona ahora es confesando la salvación que hizo Dios, la transformación interna de ese hombre. Porque si usted no ha sido cambiado, usted no rechazaría esa gracia, sencillamente porque antes no creía y no va a creer jamás, a menos que Dios cambie ese corazón y entonces usted ahora confiesa lo que Dios hizo ya, antes de que usted abra la boca. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Si ustedes siguen leyendo, más adelante, estoy corriendo un poquito acá, ¿no? Porque esto da para mucho. Pero verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero observe, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Otra vez, ¿por qué ejercita una fe que vence al mundo? Porque es nacido de Dios. La persona que no nació de Dios no puede hacer semejante cosa. A ver, vamos un poquito a Juan capítulo 1 ahora, y miremos algo acá. Versos 2 y 13. Porque esto nos ayuda, ¿no? En forma preliminar a entender qué está pasando acá. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, acá nos podemos hacer la siguiente preguntita, hermanos queridos. Esta gente que recibe y cree en Jesús, escuche bien la pregunta que le voy a hacer, porque lo quiero poner a pensar. Esta gente que se menciona allí, en el verso 12, que recibieron y creen en el nombre de Jesús, ¿son engendrados
porque le recibieron y creyeron en Jesús? ¿O recibieron y creyeron en Jesús porque fueron engendrados? Es decir, se lo pongo de otra manera. El hecho de ser hijos de Dios es el resultado o consecuencia de haber recibido y creído, o el haber recibido y creído es el resultado de ser hijos de Dios, o haber sido hechos hijos de Dios, o, como dice ahí, de haber sido engendrados. ¿Qué tal, Es una pregunta válida que, en definitiva, separa las corrientes teológicas en este punto. Y, por cierto, si dejamos el concepto de corriente teológica, es lo que dice la Biblia en última instancia. Si se trata de lo primero, si se trata de que nosotros somos hechos hijos por el hecho de haber recibido y creído, entonces quiere decir que la salvación está condicionada. Que es el hombre el que decide de qué lado de la baranda se va a parar. O sea que la salvación, en este caso, o el hecho de ser engendrado, depende de si yo, cuando me predican el Evangelio, recibo y acepto a Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Síganme con esto, es importante. En ese caso, mi posición ahora como hijo de Dios depende de algo que yo hice, que es previo, que me garantiza la posición de hijo. Eso es lo que Pablo encaró con una vehemencia tremenda cuando los judíos trataban de adoctrinar a los primeros creyentes de que tenían que guardar la ley, tenían que hacer algo para ganar y conservar la salvación. Y Pablo pataleó hasta el cansancio y enfatizó que la salvación es por pura gracia, no por obras. Y eso es lo que argumenta, por ejemplo, en la carta a los Efesios en el capítulo 2. La salvación es por gracia, no por obras. Pero si nosotros tenemos que para ser un hijo de Dios o para ser, como dice aquí, engendrado, o para formar parte de esa familia del cielo, tengo que yo primero hacer un ejercicio de la voluntad y recibir y aceptar, ya no estás siendo salvo por gracia, sino porque tú tienes o hiciste. Esa es una postura. Si aceptamos que yo soy regenerado por el hecho de haber recibido o aceptado a Cristo. Si tomamos la segunda postura, que es la que supuestamente yo abrazo, es que si nosotros aceptamos, o en este caso recibimos, dice allí, y creemos por el hecho de haber sido engendrado, ya entonces no depende de la acción del hombre, sino que depende enteramente de Dios, que para que yo responda a Él, me tuvo que engendrar, me tuvo que traer al mundo, a la vida. Y entonces ahora que soy un hijo, ese hijo entonces responde a papá cuando me dice: hijo, para la salvación, para que mi juicio no caiga sobre ti, tienes que poner tu fe en aquel que dio la vida por ti en la cruz del Calvario, el que pagó el precio, las demandas de la justicia divina, para que entonces tú escapes de una condenación segura y justa por causa del pecado. Y entonces ahí es cuando el creyente dice: sí, Padre, yo acepto a Cristo, yo acepto ese sustituto, yo acepto esa oferta que tú me estás haciendo. ¿Por qué? Porque Dios me ha cambiado. ¿Qué se entiende por esta palabra acá, engendrar? ¿Qué se entiende por eso? Bueno, a ver, la palabrita más o menos significa, la palabra genao es acá, ¿no? En el original, quiere decir nacer. Y es interesante porque está en voz pasiva, hasta cierto punto interesante porque tiene que ser obvio. ¿Obvio por qué? Bueno, porque ninguna persona puede nacerse a sí mismo. La persona cuando nace, como dije antes, no toma ninguna decisión. Nace. En realidad ahí la decisión es los tiempos correspondientes a la gestación. Se llegan a 9 meses, un poco antes, un poco después, salvo casos atípicos en que hay... en fin, se da luz en forma prematura o se retrasa y en fin, se tiene que entonces actuar para ayudar a la persona, pero lo normal, dentro de los parámetros de lo que podemos llamar normal, es 9 meses de gestación y entonces es el momento de venir al mundo. Pero como indicante, el chico no se queda ahí adentro pensando, a ver, ¿qué voy a hacer acá? ¿Me conviene salir o no me conviene salir? No, nace. Por eso está en voz pasiva. Es decir, soy el objeto de una acción. Estoy naciendo.
asunto lo abordó Jesús en el capítulo 3, verso 3, cuando tuvo aquella famosa conversación, nos dice Juan, con Jesucristo de noche. Un tal Nicodemo se acercó a Jesús con unas inquietudes. Y Jesús le dice en el verso 3 del capítulo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Sas! Lo paró en seco a Nicodemo. Le dio un garrotazo. Porque esto, francamente, lo pone al hombre en una confusión tremenda. Es interesante porque en ese versículo 3 otra vez aparece la voz pasiva. Igual que en el capítulo 1, verso 12. O verso 13, mejor dicho. Donde Dios engendra. O sea que cuando Jesús dice tienes que nacer de nuevo, le está diciendo no depende de ti, Nicodemo. No es que tú decides ahora nacer de nuevo. Acá no hay nada que tú puedas hacer. No tiene nada que ver contigo. Dice, si tú no naces de nuevo. En un sentido es si no fueres hecho nacer de nuevo, podríamos decir. Así que Nicodemo no hay absolutamente nada que pueda hacer para decidir nacer de nuevo. Y claro, Nicodemo entendió perfectamente el dilema que se le estaba planteando. Por eso en el verso 4 dice, a ver, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ya esto para él es un absurdo. Pero sin duda que después que escuchó a Jesús, me imagino la escena, después del verso 3, hay un espacio en donde Nicodemo piensa, ¿qué es lo que me está diciendo acá este maestro, este rabí, con esto de nacer de nuevo? Y le da vuelta al asunto y entonces lanza la pregunta. Pero la segunda pregunta me muestra de que este hombre la pensó un poco más. Porque dice primero, ¿cómo puedo yo, un viejo, nacer de nuevo? Pero entonces se queda pensando quizás. Y entonces hace la pregunta, extiende la pregunta diciendo, ¿puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo se da cuenta que de parte del hombre es un imposible semejante cosa. ¿Cómo de nacer de nuevo? Este hombre me dice que tengo que nacer de nuevo. Y entonces se da cuenta de que si yo quisiera hacer eso, es imposible. No se trata entonces de qué debe hacer Nicodemo. No se trata de lo que puede hacer Nicodemo. Jesús lo mete en este dilema. Le está mostrando, Nicodemo, hay un asunto que tú no puedes hacer. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo voy a nacer yo de nuevo? No puedo hacer semejante cosa. Y entonces, por supuesto, Jesús le aclara el asunto en el verso 5 diciendo, de cierto te digo que el que no naciere, y acá está el asunto, no de voluntad humana, sino de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces en el verso 6 aclara más el asunto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento no es un asunto de la voluntad del individuo. Es una obra de Dios a través de su bendito y glorioso Espíritu Santo en el corazón de la persona. Y claro, esto produce un asombro, pero descomunal, ¿no es cierto? Para un hombre que, por supuesto, en este caso estaba educado por su propia religión, su idiosincrasia, de que la única manera de salvarse y de permanecer en la salvación era guardando las prescripciones del fuero judío, ¿no es cierto? Tenía uno que vivir de cierta voluntad o cierto criterio, tenía que hacer un ejercicio de la voluntad para cumplir los mandamientos y las oblaciones y todo lo que prescribía la religión judía. Pero Jesús entonces lo que hace es darle vuelta a la torta. ¿Se dan cuenta? Le da vuelta al asunto, a la manera de pensar de Nicodemo. Y dice entonces en el verso 8 cómo opera el Espíritu Santo. Dice, y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni por dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, el hombre, lo que le está diciendo Jesús es, Nicodemo, esta es la manera que tú aprendiste. Y sí, es evidente que hay una obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en tu corazón. Pero no se puede entender cómo funciona este asunto. No sabemos cómo Dios opera en ese cambio. Sabemos que, según la Biblia, no soy yo el que opero el cambio, es Dios. ¿Pero cómo lo hace? ¿Qué sé yo? Así como no sabemos para dónde va y a dónde viene el viento, de la misma manera no podemos entender esa operación de Dios, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Es un misterio. Pero el hecho de que no se explique cómo se mueve el Espíritu Santo trabajando, ¿no es cierto?, la gracia de Dios en el corazón de esa persona a tal punto que lo haga irresistible. Y que el hombre ya no pueda resistir más la voz de Dios, sino que cae de rodillas a los pies de Cristo Jesús. Es un misterio, es la obra, la operación preciosa de Dios en la vida
de una persona. A ver, un pasaje más. Miren Tito. Déjenme mostrarles este texto, hay varios, pero bueno. Capítulo 3, verso 3. Les hago este ejercicio para que vean cómo se debe leer la Biblia. No agarrar un versículo suelto y empezar a emparchar para sacar una posición doctrinal. Capítulo 3, verso 3 dice, porque nosotros también éramos, escuche, éramos, antes de ser creyente, en otro tiempo, y fíjense en la lista, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y delitos diversos, viviendo en malicia y envidia. Qué palabras, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea que a Dios éramos aborrecibles por nuestro pecado y encima nos tenemos bronca unos a otros, aborreciéndonos los seres humanos. Y la verdad es un cuadro patológico de cómo vive el ser humano en sociedad en el presente. Bueno, cuando dice nosotros se refiere, vuelvo a repetir, a los creyentes. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo es que si nosotros éramos todo esto que dice en el verso 3, cómo es que nosotros dejamos de ser todo eso? Dejamos de serlo porque un día yo era así, pero dije, de ahora en adelante no voy a ser más así. No, eso no es así. Verso 4 dice que dejamos de ser eso por la manifestación de la bondad de Dios. Esa es la razón del por qué dejamos de serlo. 1, por la manifestación de la bondad de Dios. 2, por la compasión, mejor dicho, por medio de la salvación. Versículo 5 en este caso. Dice allí, nos salvó. Y la pregunta es, ¿y cómo nos salvó? Bueno, fíjense ustedes que dice, 1, por su compasión, cuando dice allí misericordia. Número 2, por la regeneración. Esa palabra allí, palingenesía, quiere decir nacido de nuevo. Esto nos lleva otra vez a lo que le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y número 3, por la renovación del Espíritu. Así que cuando dice en el verso 3, nosotros éramos, pero ahora somos, la pregunta es, ¿pero cómo es que si yo era así tan vil, ahora soy esto? Bueno, se da cuenta que nada tiene que ver la decisión suya que hizo por Cristo, sino que es, vuelvo a repetir, su compasión, la obra de regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Éramos, por eso hemos sido renovados. No nos renovamos a nosotros mismos. Eso es falsa teología. No nos renovamos por medio de una propia decisión del hombre, por libre albedrío. Eso es extraño a las Escrituras. Y entonces en el verso 8 hace este llamado. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Noten que dice este hombre, los que creen en Dios. La pregunta es, ¿cómo es que esa persona que antes era, como describe el verso 3, ahora termina creyendo en Dios? Por medio de la renovación que hace Dios de esa persona. O sea que cuando nosotros atamos los cabos de estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta que volviendo a Juan, ¿no? El capítulo, el recibir allí y el creer, que menciona Juan en el verso 12, es el resultado entonces de una obra eficaz que está efectuando a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Toda la obra es de Dios. Noten ustedes como Juan en el contexto hace el énfasis en la soberanía de Dios en toda la obra, haciendo por ejemplo alusión o eco de Génesis capítulo 1 versículo 1, donde dice en el principio. Así comienza el libro de Génesis y Juan comienza su evangelio. Nos habla el libro de Génesis del relato del origen y la fuente de por qué las cosas llegaron a ser lo que hoy son, o lo que fueron, si se quiere, antes de la caída. Dice en el principio. Y entonces fíjense qué interesante, porque pasa a describir al verbo que es Dios. Es decir, empieza a describir al verbo de las siguientes formas. Versos 1 y 2. El verbo en relación a Dios. ¿Quién es? Es Dios.
Versos 3 al 5 nos habla del verbo en relación a la creación. ¿Quién es el verbo? El creador. Versos 9 al 14 nos habla del verbo en relación a los hombres. Nos dice el verso 14 que se encarnó, asumió forma humana. Verso 14 en la segunda parte dice que habitó entre nosotros. Y en tercer lugar, verso 14, en la tercera parte dice que está lleno de gracia y de verdad. O era, debo decir, no estaba, lleno de gracia y de verdad. Y encima, verso 18 nos dice que nos dio a conocer, dice allí, al Padre. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver la intervención. La única intervención del hombre está en que apareció un tal Juan que es testigo de ese verbo, y la segunda intervención es un hombre que rechaza la gracia porque dice allí, todo el mundo no le conoció, no quisieron saber nada con este Jesús. La intervención del hombre es negativa. El hombre no quiere saber nada con ese Dios y con ese verbo. Entonces Dios tiene que actuar sobre la voluntad de esa criatura que su único hábito es negar, rechazar, desobedecer, ser idólatra, pertinaz, desobediente y todos los epítetos que usted quiera adjudicarle. Así que cuando vemos la creación, siendo que Juan conecta esto con el Génesis, no vemos que la materia o el hombre tomaron una decisión para ser creados o venir a la existencia. Adán sí obedeció a Dios antes de la caída, pero él era por la gracia de Dios. No es Adán diciendo, bueno, ¿qué quieres, Adán? ¿Cómo hacemos esto? Déjame pensarlo. No. De la misma manera como en la antigua creación Dios es el autor de las cosas y la fuente de las cosas, en la nueva creación es Dios el creador de este hombre, la fuente de donde viene esa nueva vida espiritual, ese regeneramiento de la persona. Noten que notamos acá, a través de todo el capítulo, ¿no?, la temática del libro de Génesis. Se habla de luz, se habla de tinieblas, se habla de, qué sé yo, de la creación y una serie y la nueva creación en el caso del nacimiento de Cristo Jesús. Para ir cerrando, en el capítulo 3, por ejemplo, hablando de la luz y las tinieblas, en el capítulo 3, otra vez, dentro de lo que es la discursiva esta con Nicodemo, dice, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre por naturaleza no quiere saber nada con la luz que viene del Señor. Aman más la oscuridad. Y dice, porque sus obras son malas. Claro, por causa del pecado, lógico que son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero miren el giro del verso 21. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero cuidado, antes de llegar a una conclusión, pregúntate, ¿cómo es posible que si todos odian la luz y aman las tinieblas, cómo es que de repente este hombre ahora practica la verdad y viene a la luz y practica la verdad? Versos 19 y 20, insisto en esto y lo remacho, dice que todos odian la luz. Estamos habituados a eso porque nuestras obras, por causa del pecado, son malas. Algunos matan, otros mienten, algunos pecan, son más groseros, otros menos groseros, pero todos obramos mal en cuanto al estándar de Dios. Estamos sumidos en tinieblas. De repente vamos detrás de la luz. Pero a ver, ¿cómo es esto? Si el hombre anda a tientas en tinieblas, no ve ni medio, ¿cómo es que el hombre ahora ve luz? El hombre no ve luz porque se la inventa. La luz le aparece al hombre. Y entonces la luz lo alumbra a él. ¿Y cómo es que este hombre ahora, que antes andaba a tientas, ciego, en tinieblas, ve? Porque nació de nuevo. Mira el contexto de donde arranca Jesús. No mires el verso 21 y haces un sermón con el verso 21. Mira todo el pasaje. Estos hombres ven la luz porque Cristo les nace a ellos. Ellos nacen de nuevo espiritualmente. Tenemos aquel famoso incidente en el capítulo 10 que hablamos el otro día, de aquel ciego que no veía ni medio. Y dice Jesús, mientras la luz está en el mundo, luz soy al mundo. Y el milagro es justamente para mostrarnos que el hombre que es ciego de nacimiento no puede abrir los ojos y decir, quiero ver, y ve. Si no interviene Dios, abriendo los ojos, sacando las escamas, la venda del pecado, ese hombre nunca jamás va a escoger
a Dios como Salvador. Dios cambia ese corazón. Dios lo saca por un acto de su gracia, transforma a esa persona, lo regenera. Y entonces cuando aceptamos a Jesús, cuando creemos en Él, es una respuesta de lo que Dios hizo en su gracia irresistible. Eso es lo que se entiende por esa bendita doctrina. Y noten que todo está ligado a la gracia de Dios. Uso la gracia porque acá en el contexto, por cierto, es el único lugar donde Juan menciona la palabra gracia en todo el Evangelio de Juan. 3 veces en el capítulo 1. Tenemos en el verso 14, nos habla de la plenitud de la gracia. Dice allí, lleno de gracia y de verdad. Número 2, en el verso 16 nos habla de la continuidad de la gracia de Dios. Porque de su plenitud tomamos y gracia sobre gracia. Es decir, que todo lo que sucede en nuestra vida, desde que somos salvos en adelante, es por el puro afecto de su gracia. Y luego en el verso 17 nos habla de la manifestación de esa gracia de Dios. Dice que, la segunda parte dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que cuando leemos entonces versos 12 y verso 13 acá del capítulo 1, nos damos cuenta que el recibir y el creer es el resultado de haber sido engendrados por el poder de Dios. Eso es lo que nosotros sentimos cuando nos hablaron de Cristo. No es simplemente que yo dije, este tipo la verdad que me gusta cómo habla. Y ayer yo no creía ni en Cristo ni en nada, creía en mi Cristo, en mi manera de pensar de la religión, pero debido a que este hombre me habló así, no sé, hoy voy a cambiar de opinión. Entonces ayer, Señor, yo contigo no quería saber nada, pero ahora decido, sí, voy a aceptar tus enseñanzas. No. Usted, cuando escuchó el Evangelio, algo sucedió que no podemos explicar los hombres. Y cuando usted escuchó de la bendita gracia de Dios, sus piernas comenzaron a aflojarse y cayó completamente desbordado a los pies de esa bendita cruz, llorando y diciendo, Señor, perdóname, Señor, sálvame de esta condición. Y cuando usted cayó rendido a los pies de esa cruz es porque antes Dios había cambiado un corazón de piedra, donde chocaba la palabra de Dios, donde la semilla no entraba y no podía germinar. Y Dios lo que hizo es labrar ese terreno duro, siniestro, y lo hizo fértil para que cuando se le habló del Evangelio esa semilla caiga en el corazón y prenda. Y entonces comience a crecer esa vida nueva que usted está experimentando en Cristo Jesús. Dios es el que actuó en nosotros y nosotros no pudimos de ninguna forma resistir en ese momento. Al contrario, nosotros lo que hicimos es voluntariamente decir, Señor, te amo, gracias por Jesucristo, y lo aceptamos. Entonces aceptamos su sacrificio, aceptamos su oferta. No es que yo estoy haciendo una obra para que me salve, lo que estoy aceptando es lo que Dios hizo. Estoy creyendo como resultado de Dios haber obrado en mi corazón una obra que no pude resistir, porque el amor de Dios me conmovió. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación o para salvación para aquellos que creen. Y es por eso que nosotros tampoco hoy nos avergonzamos de ese Evangelio, porque es el poder de Dios que me cambió para que ahora pueda aceptar esa obra preciosa que Cristo hizo por mí, no porque valgo la pena, porque soy el mejor de todos los hombres, sino porque soy un miserable y vil pecador, y por la pura gracia y afecto de la gracia de Dios me vino a buscar en Cristo Jesús y me generó nuevamente, me hizo nacer de nuevo para que vea la luz de su bendito Hijo Jesucristo. La gracia eficaz de Dios. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que disfrutemos lo que Dios hizo con nosotros. Ahora sí tenemos el poder de ser llamados, dice Pablo, pero mejor dicho Juan, hijos de Dios. Quiera Dios que vivamos a esas alturas y que aquellos que no conocen a Cristo, si en este instante están sintiendo algo, si en este instante están de alguna manera sintiendo que quieren venir a los pies de esa cruz, simplemente déjate llevar, porque Dios acaba de tocarte. Y lo que quiere entonces es que aceptes lo que Él hizo por ti a través de su Hijo Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por siempre jamás.
Bendito Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a conciliar nuestras ideas con tu palabra. Que no resistamos tu consejo. A veces lo que nos dices en las Escrituras va en contra de nuestra idiosincrasia. Pero gracias porque nos ofendes. Ofendes nuestras creencias. Ofendes a nuestra obstinación descarada. Y Señor, lo haces porque quieres salvarnos, porque quieres hacernos tus hijos. Señor, ayúdanos, por favor. Los que ya te conocemos, gracias. Gracias porque aquel día que nos hablaron de Cristo, algo que todavía no podemos entender, que lo entendemos intelectualmente porque tu palabra lo dice, pero lo que sentimos en ese momento cuando nos doblamos delante de ti y no pudimos resistir, al contrario, Señor, nos entregamos completamente, incondicionalmente al amor tuyo. Pero si hay alguien que quizás no te conoce, obra en su corazón y llévalos a los pies de la cruz. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.